Me habéis pedido muchísimas veces que os enseñe a montar un servidor casero, a montar vuestro propio NAS. Me habéis pedido que si puedo traer sistemas operativos de NAS y es lo que vamos a hacer hoy. En primer lugar os voy a traer un hardware, os voy a comentar por qué he elegido este hardware, más adelante os traeré más. Voy a mostraros diferentes sistemas operativos de NAS, como puede ser TrueNAS, como puede ser un RAID, como puede ser Proxmox. Vamos a ver cómo funcionan, vamos a ver qué es lo que podemos hacer con ellos. No me voy a centrar tanto en la configuración, porque la configuración la dejaremos para más adelante, pero sí que estoy muy interesado en que entendáis el concepto de qué es un servidor casero y cómo nos puede ayudar en nuestro día a día, bien sea para uso doméstico, bien sea para una oficina, porque tiene muchísimas posibilidades. Tenemos que tener en cuenta que un servidor de marca, es decir, un QNAP, un Synology, un Asustor, da igual la marca que sea, básicamente el 60% del personal que tienen es para desarrollo, son desarrolladores, de tal manera que nosotros cuando compramos ese hardware estamos pagando también ese software, por lo cual si nosotros nos montamos un servidor casero vamos a tener el mismo hardware por mucho menor precio. ¿Qué inconvenientes tiene? Que nos lo tenemos que gestionar nosotros y que lo tenemos que montar nosotros. Pero bueno, tiene unas ventajas, tiene unos inconvenientes, también viene a raíz de este tweet que os puse, que estaba haciendo pruebas con este equipo. Vamos a ver este equipo qué características tiene, así que vamos a empezar ya, vamos a ver un hardware, vamos a iniciarnos con un hardware muy sencillo, muy barato, con muchísimas posibilidades. Os voy a comentar por qué he elegido este hardware, vamos a ver varios sistemas operativos de NAS, así que si estás interesado en aprender, quédate y empezamos. En primer lugar, cuando queremos montar un servidor casero o un NAS casero, ¿qué nos hace falta? Como es lógico, un servidor, un hardware. ¿Qué hardware elegir? Tenemos básicamente dos opciones, a grandes rasgos, evidentemente. En primer lugar, si necesitamos muchísima capacidad, porque somos fotógrafos, nos dedicamos al tema de vídeo, queremos hacer backup de muchísimos equipos, de muchísimos ordenadores, por ejemplo para una empresa, o porque en casa tenemos mucho almacenamiento, que vamos a necesitar un equipo que tenga discos de 3,5, discos mecánicos. ¿Por qué? Porque son los que más capacidad tienen, son los que tienen una mejor relación calidad-precio en cuanto a megabyte o terabyte, como lo queramos decir. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es correr servicios, lo que queremos es tener un servidor multimedia para ver series, para ver películas, para hacer la descarga de esas series y de esas películas, tener nuestro propio Spotify, queremos un bloqueador de publicidad para no tener publicidad en ningún equipo de la casa, queremos a lo mejor tener no sé, un gestor de contraseñas, queremos evidentemente también hacer backup de nuestros equipos, de nuestros teléfonos móviles, pero a lo mejor no queremos tener una grandísima capacidad. ¿Y qué es lo que buscamos en estos casos? Buscamos un equipo que sea pequeñito, un equipo que sea sobre todo silencioso, si lo queremos tener, por ejemplo, al lado de la televisión, lo queremos tener en un sitio que no genere ruido, que no genere calor y que el consumo sea muy reducido porque tiene que estar encendido las 24 horas del día. Es el ejemplo que os voy a traer hoy, el equipo que he elegido hoy es precisamente por eso, mirad. Es este equipo de aquí, lo he elegido por su precio, porque es muy económico y cumple con todas estas últimas prestaciones. ¿Por qué? Porque como podéis ver, parece un mini PC, de hecho básicamente sería como un mini PC, es pequeñito y dirías, bueno, pues con los mini PCs que has traído aquí al canal lo podríamos hacer, pero ¿qué problema tiene? La capacidad, el número de bahías, el número de discos. Mirad, lo voy a abrir para que lo veáis, le he quitado ya los tornillos y mirad, a ver, le voy a quitar esta tapa de aquí, a ver, aquí así, mirad. ¿Qué tiene de especial este equipo? Esto de aquí. Tiene para 4 slots M2, por lo cual es un equipo muy pequeñito, lo podemos ver, lo podemos meter en cualquier sitio, debajo de la tele, en cualquier sitio, pero tiene 4 bahías M2, por lo cual tenemos capacidad, porque si le metemos M2 de 2 o de 4 teras tenemos bastante capacidad, son silenciosos porque el consumo, mira, para que os hagáis una idea, a ver, lo voy a dejar aquí, para que os hagáis una idea del consumo, luego os lo explicaré. Este es la fuente de alimentación que trae. Generalmente suelen traer fuentes de alimentación muy grandes, los mini PCs, y esta es la fuente de alimentación que trae. Es muy pequeñito, tiene un consumo muy reducido. Eso sí, tened cuidado porque viene con este tipo de enchufe. Si lo compráis, abajo en las notas del vídeo os dejaré el enlace. Tenemos que comprar un adaptador precisamente para este tipo de enchufe. Pero bueno, como os estaba comentando, tenemos una capacidad de almacenamiento bastante grande, muy silenciosa,
tenemos el juego de al tener 4 slots, 4 discos, vamos a llamarlo discos, podemos hacer nuestro RAID, podemos hacer las configuraciones que queramos, algo que en un mini PC no tenemos, y de hecho no es un mini PC, es un NAS, y de hecho se llama Afiro K100 NAS. ¿Por qué? Porque no tiene ni siquiera Wi-Fi, no tiene Wi-Fi, eso es muy raro. Todos los mini PCs, evidentemente, todos tienen Wi-Fi y este no. ¿Qué es lo que tiene? Un puerto de 2,5 gigabit por segundo para que la velocidad de acceso al servidor sea rápida. Y en cuanto a la ficha técnica, en cuanto a las características técnicas, os las voy a explicar muy por encima porque ya sabéis que las podemos mirar en la ficha técnica del fabricante, pero ¿qué es lo que tiene? Tiene un procesador Intel N100, tiene 4 núcleos, tiene 4 hilos, es decir, no tiene hiperthreading, evidentemente no tiene la potencia que pueda tener un i7 o un i9, pero nos da igual porque para correr servicios es más que suficiente, como vamos a ver ahora. Después, en cuanto a RAM, tiene 8 GB de memoria RAM, no es ampliable, eso sí, es una RAM DDR5, por lo cual para correr servicios nos va a venir de lujo, nos va a venir muy bien, en lo que nos va a venir un poquito más justo si queremos utilizar muchas máquinas virtuales. Si queremos correr máquinas virtuales, tanto por el número de hilos del procesador como por la RAM se nos va a quedar corta. Para eso tendríamos que dar el salto a otro tipo de equipo, más grande o que tuviera una ampliación, pero bueno, este equipo para empezar está muy bien. ¿Qué más tiene? Tiene aquí 2 puertos USB-C, 2 puertos USB-A. Este puerto de aquí sería el puerto de alimentación para el enchufe que os he comentado, es a través de un USB-C, y luego tiene una salida HDMI, el HDMI para si lo queremos utilizar como centro multimedia, para poder reproducir películas o para un monitor, para configuración, para lo que queramos. Viene montado con un M2 de 256 GB. Yo lo que voy a hacer va a ser, se la voy a quitar, además viene con un sistema operativo que la verdad es que no me gusta mucho, un sistema operativo de NAS, luego lo vamos a cambiar por sistemas operativos de NAS. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Le voy a colocar, tengo varios de estos, le voy a colocar más M2 y voy a hacer la configuración. Aquí está el equipo, vemos que tiene los 4 slots y ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues colocarle las memorias. Y una cosa que sí que es importante es esto de aquí. ¿Qué es esto? La pasta térmica. ¿Para qué? Para que luego pueda disipar el calor. Realmente todas deberían llevar esta pasta térmica. Una vez que ya tenemos colocada la tira térmica en todas, ¿qué es lo que hacemos? Colocar la tapa. Y la tapa va a hacer contacto con la pasta térmica, como es metálica, lo que va a hacer es disipar el calor. Atornillaríamos los 4 tornillos y una vez que hemos atornillado, colocaríamos la tapa y volveríamos a atornillar. Algo que también se me olvidaba comentar es que evidentemente al tener una salida HDMI también tiene una gráfica, es una Intel UHD de 12ª generación, evidentemente salida 4K, puede hacer transcodificación, por lo cual para tenerlo como centro multimedia y para poder hacer transcodificación cuando estemos utilizando Plex o cualquier otro servidor multimedia como puede ser Envy o cualquiera de estos, nos va a venir muy bien. ¿Qué servicios vamos a poder montar? Lo voy a dejar ya aquí. ¿Qué servicios vamos a poder montar? Pues ya va a depender del sistema operativo, así que ahora vamos a hablar de sistemas operativos para NAS. Y ahora nos vamos a meter con los sistemas operativos de NAS. Evidentemente hay muchísimos en el mercado, los tenemos tanto gratuitos como de pago. Yo me voy a centrar en explicaros varios de ellos. Os voy a explicar qué es lo que se puede hacer con ellos, ya los tengo instalados. No voy a explicar la configuración ni la instalación. Si queréis os la explicaré más adelante en otros vídeos. Si queréis ponérmelo en los comentarios, explícame la configuración de tal sistema operativo. Vamos a ver varios de ellos, vamos a ver TrueNAS, vamos a ver Unraid y vamos a ver muy por encima Proxmox y vamos a empezar con TrueNAS. ¿Qué es TrueNAS? TrueNAS es una distro que de hecho TrueNAS tiene 3 sistemas operativos o 3 tipos de versiones, una que sería la Scale, otra que sería la Core y otra que sería la Enterprise. Vamos a ver una de ellas, básicamente hacen lo mismo y lo que quiero es eso, que entendáis qué es lo que podemos hacer con un sistema operativo como este. ¿Qué ventajas tiene TrueNAS? Pues básicamente tiene el sistema de archivos ZFS, a mí ya sabéis que me gusta mucho ZFS, es el sistema de archivos más seguro que hay, o por lo menos para mí es el mejor, es el más seguro, tiene compresión, tiene deduplicación. Aquí os dejo un vídeo donde os expliqué qué es eso de la compresión y de la deduplicación. Es un sistema de archivos muy seguro, muy robusto. El problema que tiene es que consume más RAM, consume más procesador, porque precisamente hace muchas verificaciones y hace que sea un poquito más pesado.
va muy bien y bueno, vamos a ver cómo en este equipo lo podemos correr sin ningún problema y de hecho en la ficha técnica de este equipo ya pone que es compatible con Trunas y bueno, es compatible básicamente con todos los sistemas operativos de servidor. ¿Por qué? Porque este equipo es totalmente compatible con Linux y básicamente todos los sistemas operativos de servidor corren en Linux, Linux BSD, pero bueno, corren en un Linux, para explicarlo de una manera rápida y sencilla. Así que venga, vamos a ver cómo es Trunas en el Eifro K100. Vamos allá. En primer lugar vamos a ver Trunas, para lo cual lo primero que tenemos que hacer, como es lógico, es loguearnos, accedemos y aquí tenemos ya el dashboard. Vamos a centrarnos más en qué es lo que podemos hacer con un servidor como este, para lo cual en primer lugar vamos a venir a las apps y luego veremos el resto. Aquí he instalado unas cuantas aplicaciones, evidentemente tenemos muchísimas más. Para instalarlas sería tan sencillo como venir aquí, descubrir apps. Aquí vemos que tenemos muchísimas aplicaciones. Si hubiera una aplicación que nos hiciera falta o que nos interesara, como puede ser Zerotier, AdWords, la que fuera, sería tan sencilla como, por ejemplo, esta de aquí, marcarla, darle a instalar y ya está. Vamos para atrás y aquí básicamente he elegido unas cuantas que podrían ser la típica instalación o las típicas aplicaciones que suele utilizar todo el mundo. Como es lógico, podríamos instalar cualquiera de las que hay aquí. Si no estuviera aquí, a través de la virtualización, a través de las máquinas virtuales y si no a través de los contenedores, de los Docker, como realmente son estas, podríamos instalar lo que nosotros quisiéramos. Vamos a ver las que yo he elegido, evidentemente cualquiera puede elegir cualquier otra. Y mirad, en primer lugar he metido un antivirus, que sería este de aquí. Este sería una especie de Office colaborativo, realmente sería como un Google Docs. Aquí he metido un gestor de ficheros, por supuesto, también podemos acceder a través del ordenador. Algo que está muy de moda, que es Home Assistant, es decir, el poder tener centralizada toda la domótica a través de un punto central, que en este caso sería este servidor. Vamos a verlo. Le doy a abrir y aquí está. Está vacío porque yo no he metido ningún elemento domótico de los muchos que tengo en mi casa, porque como voy a quitar este sistema operativo para instalar otro para enseñároslo, no he querido perder tiempo, pero bueno, aquí tendría todos los elementos domóticos. Un uso también muy extendido es el tema de la multimedia, utilizar este servidor como un centro multimedia. Yo he metido Jellyfin, yo he metido Plex, podemos meter también Envy o cualquiera de los muchos que hay, vamos a verlo. Aquí está y ahora ya sería cuestión de meter las series, las películas, la música y la ventaja que tiene es que podemos verlo tanto en local como fuera de nuestra casa y además compartirlo con amigos y con familiares. Sería una especie de Netflix pero en nuestra casa. Exactamente igual sería Jellyfin. Algo que también es muy útil es utilizar este servidor como una nube privada. ¿Cómo? A través de Nextcloud. Vamos a verlo. Aquí tenemos Nextcloud. Aquí tendríamos todos los ficheros. Aquí están, aquí tendríamos todas nuestras fotografías, aquí están, también tenemos agenda, calendario, tendríamos un montón de cosas todas centralizadas aquí en Nextcloud. Y además Nextcloud incluso se utiliza mucho a nivel empresarial. Aquí tendríamos transmisión precisamente para poder descargar el contenido multimedia de series de películas y de música para Plex o para Jellyfin. Y aquí tendríamos Synthing, que también es bastante interesante y sería para poder sincronizar diferentes equipos, bien sean teléfonos móviles o bien sean ordenadores, para tener unas carpetas con un contenido que esté en todos los dispositivos y poder sincronizarlos entre ellos. Y evidentemente el encargado de realizar todo eso sería el servidor. También he metido un gestor de contraseñas porque también es muy útil. Yo siempre recomiendo utilizar un gestor de contraseñas, podemos utilizar OnePassword, LastPass, podemos utilizar Bitwarden y bueno, sería cuestión de tener un gestor de contraseñas, pero en este caso aquí, alojado dentro de nuestro propio servidor. Y al igual que antes, sería cuestión de venir aquí y de configurarlo. Y finalmente he metido un servidor WebDAV porque es bastante útil y algo que es imprescindible para mí siempre es tener una VPN. En este caso he metido WireGuard, aquí está, vamos a verlo. WireGuard para mí es la más rápida, es la más potente que hay y aquí está. Aquí la tenemos. Si quisiéramos cualquier otra VPN sería tan sencillo como venir aquí y aquí tenemos diferentes VPNs. Aquí tenemos Zerotier, tenemos Tailscale y si quisiéramos podríamos configurar cualquier otra. Ahora vamos a ver un vistazo muy rápido. Aquí en el dashboard tendríamos la carga de la CPU, de la memoria. Aquí tendríamos el pool de NASeros, es decir, el almacenamiento. Aquí en el almacenamiento veríamos todos los discos que tengamos. Vemos que el sistema de archivos es ZFS, algo que es muy importante. Y desde aquí podríamos crear volúmenes, eliminarlos, gestionar todo el almacenamiento. Todo lo haríamos desde aquí. Aquí tendríamos las carpetas compartidas.
Yo he creado varias carpetas compartidas y algo muy importante es esta de aquí, worm. Worm son los archivos inmutables, lo he explicado más de una vez, y eso nos da la ventaja de poder alojar aquí archivos que estén a salvo de un ransomware, de un borrado accidental o de cualquier problema. Mirad, es tan sencillo como crear la carpeta de worm y vamos a verlo. Si yo accedo a través de mi gestor de archivos, vengo aquí a TrueNAS, aquí tengo las carpetas compartidas que he creado, me vengo a worm y ahora elijo un fichero cualquiera, por ejemplo este, le doy a borrar, borrar y mirad lo que me aparece. Nos dice que no se puede realizar el borrado porque no tengo suficientes permisos, es decir, que no se puede borrar. Aquí tendríamos la configuración de la red, recordad que tiene un puerto de 2,5 GB. Aquí tendríamos la virtualización, yo no he creado ninguna máquina virtual porque no tiene sentido porque voy a borrar todo, pero bueno, como podemos ver aquí tenemos bastantes configuraciones, aquí tendríamos el resto de la configuración, aquí tendríamos los servicios, aquí tendríamos para activar y desactivar el FTP, el Samba, aquí el UPS si tuviéramos un SAI, el SSH, es decir, aquí podemos configurar lo que queramos. Y si venimos a las aplicaciones, aquí tendríamos NetData, que se me ha olvidado comentároslo, y vamos a verlo. Marco NetData. Aquí está. Aquí vemos toda la carga y todos los procesos que tiene el servidor. Aquí podemos ver de manera gráfica y en un simple golpe de vista, podemos ver todos los datos de este servidor y aquí tendríamos la carga de la CPU, aquí de los discos, aquí tendríamos la carga de la RAM, aquí tendríamos la red y aquí tendríamos todos los procesos que está realizando este servidor. Y ahora vamos a ver otro sistema operativo para NAS que también está muy de moda, que se llama Unraid. ¿Por qué se llama Unraid? Muy sencillo, porque no es un RAID, de ahí viene el nombre. Generalmente los sistemas operativos para servidores, que es lo que tienen la posibilidad de hacer un RAID, tienen la posibilidad de hacer precisamente una agrupación de discos. El TrueNAS que acabamos de ver lo puede hacer, de hecho lo hace, se llama de otra manera, en vez de RAID se llama de otra manera porque utiliza el sistema de archivos ZFS, pero realmente es un RAID. ¿Cómo funciona un RAID? Funciona de una manera totalmente diferente, de tal manera que cada archivo lo mete en un disco. En un RAID sabemos que se trocea la información y se reparte a lo largo de todos los discos. En este caso no, cada archivo va dentro de un disco. Tiene un modo de paridad que ahora no voy a explicar, de tal manera que no tenemos un RAID, pero sí podemos tener cierta redundancia o cierta tolerancia a fallo de un disco. No lo voy a explicar ahora, pero bueno, que sepamos que se puede hacer, pero básicamente consiste en eso, en que los archivos van cada uno en un disco. Y la configuración también es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque generalmente un sistema operativo, bien sea de servidor o de ordenador, se instala dentro de un disco. Cuando arranca el equipo, carga el sistema operativo del disco, se ejecuta y ya está. En un RAID no. ¿Dónde va el sistema operativo? Va en un pendrive. Mirad. Yo lo he instalado aquí, en este pendrive, ¿y cómo funciona? Instalamos el sistema operativo en un pendrive, lo pinchamos al servidor o a un ordenador, se puede hacer también en un ordenador. Cuando arranca el equipo, eso sí, en la BIOS le tenemos que decir que vaya arrancando, que cuando arranque que se vaya primero al pendrive, igual que cuando hacemos una instalación de un Windows o de un equipo. ¿Y qué es lo que hace? Carga el sistema operativo del pendrive en la RAM, en la memoria, y desde ahí se ejecuta. En el momento que apagamos el equipo, lo que hacemos es que, evidentemente, se va a guardar toda la información en el USB, no se pierde nada, pero de hecho podemos hacer la prueba de nosotros podemos instalar un RAID en un ordenador, por ejemplo, con Windows, se ejecuta, no toca nada del disco y en el momento que nosotros despinchamos el USB, que apagamos el ordenador, vuelve a estar el sistema como estaba. Es una manera diferente, el USB no lo machaca porque no está todo el rato leyendo y escribiendo, porque el sistema operativo, una vez que lo carga en la memoria RAM, se queda dentro de la RAM y es una manera diferente de sistema operativo. Ahora vamos a ver lo mismo, pero en el caso de un RAID. Es otro sistema operativo, aquí está un RAID, para lo cual lo primero que tenemos que hacer es loguearnos, accedemos y vamos en primer lugar al dashboard, aquí lo tenemos, vemos aquí el procesador, vemos que es un Intel N100 como os había comentado, 2,8 GHz porque de momento no está en la función Boost y bueno, aquí tendríamos los 4 núcleos, vemos la carga de trabajo, lo mismo ocurriría aquí con la RAM, aquí tenemos los Docker que tenemos instalados, luego lo vamos a ver, aquí tendríamos la parte de red, vemos que tiene un puerto de 2,5 gigabits por segundo como os había comentado y vamos a la parte ya que más nos interesa, en primer lugar el almacenamiento.
Aquí tengo las 4 unidades M2, son de diferentes marcas, de diferentes capacidades, porque esto realmente es para una prueba. Como vemos, es todo almacenamiento de 500 GB y si le colocara almacenamiento cada M2 de 2 teras o de 4 teras, evidentemente aumentaríamos muchísimo la capacidad. Aquí tendría las carpetas compartidas que he creado y vamos a la parte que más nos interesa, igual que con el sistema operativo de antes, que sería en este caso las aplicaciones. ¿Y qué aplicaciones tenemos? Infinidad de aplicaciones. Esto realmente son Docker, son contenedores exactamente igual que lo que teníamos en el sistema operativo de antes, pero eso sí, directamente para hacer clic, instalar y ya está. ¿Qué tipo de aplicaciones o qué tipo de contenedores tenemos? De lo que queráis, mirad. Aquí tenemos, por ejemplo, para backup. Estas serían las aplicaciones que tenemos para backup. Voy para abajo, pero fijaros, esta es la página 1 de 94. Fijaros qué cantidad de aplicaciones tenemos para backup. Lo mismo ocurriría para el tema de cloud. Aquí tendríamos todas estas. Si nos viniéramos a gestores de descarga, tendríamos todos estos. Vemos que aquí es una de 137, es una auténtica barbaridad. Y de hecho, si le diera a todas aplicaciones, 2074 páginas, no aplicaciones. Una auténtica barbaridad. ¿Y cómo se instalan? Muy sencillo, mirad, yo me vengo a una cualquiera, por ejemplo aquí a AdWare, le digo instalar, le digo que OK, aquí tengo los parámetros de configuración, si hubiera algún parámetro que tuviera que tocar o que quisiera cambiar, lo cambiaría, le digo aplicar, y ya está, esto ha sido en tiempo real, ya la tengo instalada, y una vez que la tengo instalada, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me vengo aquí a Docker. Y aquí tengo todas las aplicaciones que tengo instaladas. En este caso aquí tengo AdWare, que la acabo de instalar. Y he instalado, como antes, varios gestores multimedia. En este caso he instalado Envy, por cambiar. También he instalado Plex, Syncin, al igual que antes, NetData. Aquí un reproductor multimedia, Home Assistant, Calibre. Y esta vez sí que he instalado directamente LibreOffice. ¿Cómo podemos abrirlas? Muy sencillo. Yo me vengo a la aplicación, le digo abrir la aplicación. Y ya está, aquí ya tengo mi LibreOffice, podría abrir un documento de Word o generar un documento de Word, lo que yo quisiera. Como vemos es muy sencillo. Y al igual que LibreOffice nos ocurriría lo mismo con Calibre, que es un gestor de libros. Por ejemplo, en el caso de Plex sería exactamente igual. Yo me vendría aquí a Plex y ya lo tengo. Ahora sería tan sencillo como agregar las películas, las series, la música y configurarlo. Y como vemos, la filosofía es la misma, es ir metiendo un montón de servicios que vayan corriendo dentro de nuestro servidor y ya está. Y aquí sí que he metido ya alguna máquina virtual, aquí las tengo. Le he metido LibreLec, que LibreLec sería como Kodi, un Windows 10 y un Windows 11. Que quisiera arrancar un Windows 10, muy sencillo. Lo marco y le digo arrancar a través de la consola o directamente arrancarlo. Le digo que arrancarlo a través de VNC y aquí está. Ahora ya está arrancando. Y antes de nada, mirad, si yo me vengo al dashboard, tened en cuenta que en este caso tenemos un número de núcleos y de RAM limitada, porque específicamente esta máquina no está pensada para correr muchas máquinas virtuales, siempre vamos a estar limitados por la RAM y por el número de núcleos, pero bueno, como estamos viendo, sí que tenemos la opción de poder correr una máquina virtual. Y aquí está totalmente funcional, evidentemente está recién instalada, no le he metido nada. Y si quisiera instalar una máquina virtual sería muy sencillo. Aquí para instalar una máquina virtual le diría añadir máquina virtual. Ya vemos aquí todos los Windows que tenemos. Aquí tenemos ya para descargar directamente sin necesidad de bajarlo LibreLec o OpenELEC, que es básicamente lo mismo. Y aquí tenemos bastantes distribuciones de Linux, ya sería cuestión de elegir la que nosotros quisiéramos. Y yo en este caso elegiría a lo mejor un Windows o un Linux que consumieran poquitos recursos. Volvemos al dashboard. Y bueno, aquí en un golpe de vista podemos ver todo. Veríamos los discos, la temperatura, los discos que tenemos, veríamos las aplicaciones. Desde aquí podríamos encender o apagar todas las aplicaciones, lo mismo con las máquinas virtuales. Estas serían las carpetas que yo he creado y evidentemente también podría acceder desde el ordenador. Aquí está, aquí tengo todas las carpetas compartidas que he creado porque es una parte fundamental de un servidor el poder acceder a todas las carpetas que tengamos para poder manejar todo nuestro contenido. Y por último está
Proxmox. Proxmox últimamente también está muy de moda, pero es un poquito diferente a los dos sistemas operativos que os he enseñado. ¿Por qué? Porque básicamente es un hipervisor para dentro de ese hipervisor poder instalar máquinas virtuales y, como he explicado al principio del vídeo, este equipo para máquinas virtuales va un poquito justo porque no se le pueden meter muchas máquinas virtuales por RAM y por procesador, pero Proxmox sí que lo podemos instalar. Mientras no tengamos máquinas virtuales que sean muy pesadas o mientras corramos de una en una máquina virtual, que no queramos tener 3 o 4 máquinas virtuales, tampoco vamos a tener ningún problema. Y luego por último tendríamos Proxmox. Accedemos y aquí está, aquí tenemos Proxmox. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer ahora? Pues como siempre, instalar máquinas virtuales, instalar servicios. Proxmox es un poquito diferente a todo lo anterior, es un hipervisor, es un poquito diferente. No voy a explicarlo ahora porque ya hemos visto varios sistemas operativos, no tendría ningún sentido. Pero bueno, básicamente con lo que os acabo de explicar, yo creo que tenéis una idea bastante clara de qué es lo que se puede hacer. Como habéis visto, con un servidor casero se pueden hacer muchísimas cosas. Lo que habéis visto es solo una minúscula parte de todo lo que se puede hacer. Se pueden instalar muchísimos más servicios, se pueden instalar muchísimas más cosas. Podría estar horas y horas grabando vídeos precisamente sobre eso, sobre servicios que se pueden correr dentro de un servidor casero. Pero bueno, mi principal objetivo de este vídeo es que entendáis el concepto, que sepáis que se pueden hacer muchísimas cosas por poco dinero, con un equipo que no sea muy potente. Este equipo yo creo que cumple perfectamente lo que estábamos buscando: tamaño, silencio, prestaciones. El hecho de que tenga las 4M2 yo creo que es algo que es muy importante para no tener ruidos y precisamente para que sea un sistema muy rápido, muy ágil. Más adelante, si queréis, os traeré configuraciones completas, una configuración desde cero de cada sistema operativo para servidor. Evidentemente hay más sistemas operativos para servidor, está por ejemplo OpenMedia Vault, está Xpenology, hay muchos, pero bueno, estos que os he traído es una pequeña muestra y son básicamente los que más utiliza la gente. Y yo creo que como una primera aproximación, yo creo que el vídeo de hoy ha estado bastante bien. Así que, como siempre digo, si te ha gustado el vídeo, dale un like, compartilo con gente que creas que esto le puede interesar y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.